Bueno, entonces, como les comentaba, pues en este caso vamos a ver la parte de métodos de pronósticos financieros y lo que tengo preparado para ustedes es pues precisamente estos métodos que son los más usados para la parte de pronóstico financiero dentro de las empresas. Tenemos el primer método que realmente es el que nos están solicitando, que es el de porcentaje de ventas. Tenemos un segundo método que es la parte de presupuestos de efectivo. Tenemos un tercer método para la parte de pronósticos financieros que es realizar los estados financieros pro forma de flujo de efectivo y en general. Tenemos los modelos computarizados de pronóstico y planeación financiera, con lo que nos apoyan algunas marcas comerciales como pueden ser IBM, Oracle y demás. Y tenemos la parte del uso de razones financieras para tratar de pronosticar el desempeño financiero futuro de una empresa. En el primer caso, que es este modelo del porcentaje de ventas, pues vamos a asumir que los niveles de los activos actuales son óptimos respecto a las ventas presentes y entonces la mayor parte de las partidas del balance se van a aumentar en proporción del incremento de las ventas, ¿no? Y efectivamente se cubre este concepto donde para yo poder vender más, pues tengo que proporcionalmente aumentar tanto mis activos circulantes como mis activos fijos. El margen de utilidad sobre venta se calcula dividiendo la utilidad después de impuestos entre las ventas de la empresa que se quiere mantener constante. De tal manera que el porcentaje de ventas pues se basa precisamente en el pronóstico de ventas, donde lo que voy a hacer es obtener precisamente los estimados de las variables como un porcentaje de ventas y entonces ahora sí puedo establecer que el financiamiento total necesario va a ser igual al incremento pronosticado en los activos menos el incremento pronosticado en los pasivos a corto plazo. Todo esto va amarrado a las ventas, al incremento de ventas que vamos a tener. Y el incremento entonces en las utilidades retenidas, pues van a ser las utilidades pronosticadas después de impuestos, menos la parte de dividendos que se vaya a pagar y parte precisamente del financiamiento generado internamente, de la parte de tener nuestras propias utilidades retenidas para poder financiar los crecimientos de la empresa. De tal manera que nuestra fórmula para el requerimiento de financiamiento adicional sería dividir el nivel de activos actuales, que van a variar en proporción con las ventas, sobre el nivel de ventas actuales multiplicado por el incremento que estemos pronosticando en las ventas, menos el nivel de pasivo a corto plazo, que varía en proporción de las ventas, otra vez dividido entre las ventas actuales, multiplicado por el incremento que se esté pronosticando en las ventas como tal. Y el incremento en las utilidades retenidas, que sería nuestro financiamiento adicional, sería precisamente la utilidad después de impuestos menos el pago de dividendos, que fue tal como lo establecimos en la función anterior. ¿De acuerdo? En este caso, pues entonces tendríamos que decir que el financiamiento total necesario será esta función que acabo de explicar, activos sobre ventas por el cambio que haya en las ventas, menos los pasivos a corto plazo entre las ventas por el mismo cambio, o sea, es el mismo concepto de cambio en las ventas, menos la parte del incremento de nuestras utilidades retenidas, calculando la utilidad después de impuestos menos los dividendos, nos llevaría entonces al financiamiento adicional necesario, que es precisamente la conjunción de estas dos funciones, la del financiamiento total necesario menos lo que obtenemos finalmente por el incremento en nuestras utilidades retenidas. Esa es la parte del modelo que queremos aplicar, es cuando es porcentaje de ventas. El segundo modelo para la parte de planeación financiera
es precisamente el de presupuestos de efectivo, donde pues por un lado usamos los presupuestos, ¿no? Para poder planear, coordinar y controlar las operaciones de la empresa. Y dentro de este gran manojo de presupuestos, que es el presupuesto maestro, luego dividido en diferentes tipos de presupuestos como presupuestos operativos, presupuestos de capital y presupuestos de financiamiento, que surge precisamente dentro de ellos el presupuesto de efectivo, ¿no? El presupuesto de efectivo es la proyección que va a haber de entradas y salidas de efectivo de la empresa durante un periodo de tiempo específico y que podemos llegar a comparar contra una línea roja para saber en qué momento necesitamos conseguir esos recursos adicionales, porque la empresa no queremos que padezca de falta de efectivo en el futuro. Dentro de estos presupuestos de efectivo, pues lo que hacemos es un pronóstico financiero, donde tendremos que determinar el monto de las necesidades financieras, por un lado, pero por el otro lado el timing, ¿no? La parte del momento en que vamos a tener esas necesidades financieras y cómo las vamos a manejar. Y entonces tendremos que ir haciendo la proyección de entradas y salidas de efectivo dentro de un periodo de tiempo ya preestablecido, donde las entradas de efectivo van a depender de una serie de conceptos, como las ventas en efectivo y las ventas que realizamos a crédito dentro de la empresa, y por supuesto la capacidad de cobranza que tenemos de esas ventas que hicimos a crédito. Por el otro lado, los pagos, la parte de las salidas de efectivo, pues van a depender de las compras realizadas, ¿no? Y entonces esos pagos de las compras dependen definitivamente de las ventas. Lo que menos queremos es tener inventarios que se nos vayan estancando y los términos de crédito de las compras que hayamos acordado con nuestros proveedores. Y después de eso, pues tenemos otros pagos generales que realizan las empresas propios de su operación, como puede ser el pago de la deuda a largo plazo, la parte de inversiones en capital, tanto capital interno, o sea, activos fijos y demás, como la parte de el capital requerido para el crecimiento de las ventas en el futuro. Y tenemos por ahí también el pago de dividendos. Acuérdense que es una parte fundamental para subsistir como empresa, hacer un reparto de alguna manera de esas utilidades entre nuestros socios, la parte de diferentes gastos como salarios, rentas, etcétera. La otra técnica que tenemos por aquí es el estado pro forma de nuestros flujos de efectivo. Recordemos que para poder hacer un flujo de efectivo tenemos que considerar tres diferentes actividades dentro de la empresa que están basados precisamente en las decisiones financieras que toma toda empresa durante su vida. Las primeras son las actividades de operación, que se refieren a las decisiones de operación. Si nosotros tuviéramos que explicar cuáles son las decisiones de operación, son todas aquellas que están relacionadas con la parte de los activos circulantes de la empresa, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios a grandes rasgos, y la parte del pago a sus proveedores. Finalmente es el día a día de la empresa y eso se fundamenta en las decisiones de operación que dan pie a estas actividades de operación que registramos en el flujo de efectivo. Por el otro lado, tenemos toda la parte de actividades de inversión que está mucho más relacionada con precisamente las inversiones de capital, los presupuestos de capital. Son decisiones de largo plazo de en qué debe de invertir la empresa. Generalmente se clasifican muy fácilmente porque se refieren al activo fijo. Puede ser maquinaria, equipo, plantas productivas, líneas de producción, etcétera. Pero también puede ser capacitación y desarrollo, investigación y desarrollo, como actualmente se hizo con la vacuna del COVID. Entonces, toda la parte de activos intangibles, pues también forman parte de estas decisiones de inversión que finalmente se traducen en actividades de inversión para la empresa.
Y las últimas actividades que debemos de tomar en cuenta son las actividades de financiamiento. Cuando hablamos de las decisiones de financiamiento, pues estamos hablando de la estructura de capital de la empresa. En pocas palabras, ¿cuál es la proporción de deuda en relación a capital que la empresa está decidiendo usar precisamente para cubrir todas sus actividades, ¿no? Sus actividades de operación y sus actividades de inversión. En esta parte de actividades de financiamiento, pues va desde decidir si vamos a solicitar un crédito bancario, si vamos a emitir nuestra propia deuda, o podría ser a través de la entrada de nuevos socios a nuestra empresa, pero una parte importante de esas actividades de financiamiento es precisamente las utilidades retenidas, ¿no? Que se quedan precisamente para ayudar a la empresa a seguir creciendo en el futuro, para financiar sus actividades de inversión y sus actividades de operación. Y entonces este estado pro forma de flujos de efectivo lo que me hace ver como usuario son los cambios esperados en el efectivo y todos los equivalentes de efectivo. Otra vez podemos compararlo contra una línea roja para saber exactamente en qué momento necesitamos conseguir más efectivo para la empresa para no parar su propia operación. Tenemos también una serie de modelos que actualmente se usan dentro de las empresas, modelos computarizados de pronóstico y planeación financiera. Los dividimos en tres partes: modelos determinísticos, modelos probabilísticos y la parte de la optimización. En la parte de modelos determinísticos, pues son los pronósticos numéricos de una o más variables financieras, sin establecer propiamente la probabilidad de ocurrencia. Y aquí más bien nos referimos a los análisis de sensibilidad. A mí me gusta llamarle al análisis de sensibilidad análisis qué pasa si, ¿no? ¿Qué pasa si el precio es más alto o más bajo o igual al que yo planteé? ¿Qué pasa si los costos variables pues son más altos o más bajos o iguales a lo que yo planeé? ¿Qué pasa si el costo del financiamiento de la empresa se vuelve más alto o más bajo o es igual al que planeé? Y solo vamos a ir cambiando una variable a la vez. En cambio, cuando hacemos el análisis de escenarios, pues ahí más bien establecemos escenarios, lo normal es el optimista, el pesimista y el actual, el real, y hacemos como una comparación entre estos diferentes escenarios. Lo normal es tener 3 escenarios, pero bueno, también he visto empresas que hacen 5 o 7, etcétera, ¿de acuerdo? Tenemos también la parte de los modelos probabilísticos. La realidad es que una vez que tenemos la información de los modelos determinísticos, pues los modelos probabilísticos me brindan información mucho más útil, porque no nada más me da el escenario en el que voy a estar trabajando, sino la probabilidad de que ese escenario se cumpla o no se cumpla. Normalmente las probabilidades se basan pues precisamente en los expertos y lo que nos dice la economía en general, ¿no? Hay estudios por parte de Banco de México o el BBV Research Page, o Santander también tiene su propia página sobre los estados de las diferentes economías que me permiten acceder a esas probabilidades de ocurrencia de los diferentes escenarios. Y bueno, lo que hacemos en los modelos probabilísticos es generar esas distribuciones de probabilidad y aplicarlo a los modelos determinísticos con la idea de poder suavizar y entender mejor lo que va a pasar con los flujos de efectivo de la empresa. El último es la optimización, donde lo que queremos hacer, y esto decíamos nos ayuda muchísimo, sistemas, ¿no? Como los sistemas de IBM o los de Oracle, donde nos permite a través de un simulador que ya es parte del ERP de la empresa, del Enterprise Resource Planning, poder optimizar la utilidad neta o el precio de la acción o las variables que nosotros decidamos mover. Y entonces aquí determinamos los valores de las variables de las decisiones financieras que nos van a llevar a optimizar alguna función específica, que puede ser optimización de costos, optimización de utilidades, optimización de precios, etc. ¿Hasta aquí de acuerdo? Ahora,
También podemos usar las razones financieras para poder pronosticar el desempeño financiero a futuro. En este caso, pues tenemos la técnica del análisis discriminante, que es esta técnica estadística que me permite analizar y clasificar las observaciones en dos o más grupos con base a ciertas razones financieras existentes. Y la realidad es que aquí surge un análisis creado por Edward Altman, que se conoce así como el modelo Edward Altman, que me sirve para pronosticar la bancarrota. ¿Qué es lo que hace el modelo Edward Altman para pronosticar la bancarrota? Pues lo que hace es usar solo 5 razones financieras, no es que haga el análisis muy profundo de todas las razones financieras que existen, utiliza capital de trabajo neto entre activos totales, utiliza la parte de utilidades retenidas entre activos totales, utiliza la utilidad antes de intereses e impuestos o utilidad operativa entre los activos totales, el valor de mercado del capital, activo circulante más, ay Dios, más, más el activo a su precio de mercado, entre el valor en libros, para pues poder sacar esa relación que existe entre lo que vale en el mercado el capital contra el valor de nuestra deuda, y finalmente la parte de las ventas entre activos totales. A menor valor de estas razones, o sea, mientras más pequeño sea el resultado de todas estas razones, pues mayor es la probabilidad de quiebra de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, pues este modelo es extremadamente útil a la hora de estar analizando pues a nuestras diferentes empresas. ¿De acuerdo hasta aquí? Entonces, como les comentaba, pues ahora vamos a hacer rápidamente un ejercicio referente a este análisis de financiamiento adicional, donde mi texto dice lo siguiente: actualmente Piedmont Products Inc., PPI, registra ventas por 60 millones, entonces voy a poner por aquí en la hoja de Excel, ventas actuales por 60 millones, ¿correcto? Y luego me dice que se espera que estas ventas aumenten, ventas futuras, a 80 millones, ¿correcto? Las cuentas por cobrar de la compañía ascienden actualmente a 9 millones. Sus inventarios son de 15 millones de dólares y sus activos fijos netos son de 21 millones. Me faltó un cero. 21 millones. ¿Correcto? Y después me dice que se espera que el próximo año los activos crezcan al mismo ritmo que las ventas, que se acuerdan que era un must dentro de, forzosamente es una de las condiciones del modelo, y que las cuentas por pagar se eleven de su nivel actual, que es 15 millones, entonces voy a poner por aquí cuentas por pagar, 15 millones. Y me dice que se van a incrementar a 19 millones. Entonces voy a poner aquí cuentas por pagar futuras, ¿de acuerdo? Y van a ser 19 millones. Ok, entonces en el anterior voy a poner cuentas por pagar actuales para que quede muy claro.
¿Ok? Y luego dice, para finales del próximo año, PPI desea incrementar su saldo en efectivo en 3 millones. Se pronostica que las utilidades después de impuestos durante el mismo lapso va a ser de 12 millones y la empresa planea pagar 2 millones de pesos en dividendos, o sea, lo va a repartir entre sus accionistas 2 millones. La tasa fiscal marginal es de 40%. ¿Cuánto financiamiento externo necesitará esta empresa para el próximo año? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar la variación en las ventas. Entonces, ventas actuales y ventas futuras. Por aquí voy a poner el cambio en las ventas. Y el cambio en las ventas va a ser las ventas futuras menos las ventas actuales entre las ventas actuales. Y resulta ser que eso me da un incremento del 33.33%, ¿correcto? Después tenemos que las cuentas por cobrar, los inventarios y los activos fijos netos, pues forman los activos que varían con las ventas. Y entonces, pues tendremos que poner por aquí la suma de todos esos activos, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos los activos que varían con las ventas, pues tenemos que hay que determinar el aumento de fondos necesarios pues para incrementar los activos. Entonces, aumento de fondos necesarios para incremento de activos. Y entonces, pues como dice que cambian conforme a las ventas, pues va a ser 33% por 45 millones y eso quiere decir que los activos se tendrán que incrementar por 15 millones, ¿correcto? Posteriormente nos vamos a ir a la parte de cuentas por pagar, que también es una parte importante. Entonces tenemos que calcular el aumento de cuentas por pagar. En este caso no los dieron, si no nos los hubieran dado, pues entonces tendríamos que multiplicar también esos 15 millones por el porcentaje que sacamos arriba. En este caso, pues nos dieron otro incremento diferente, ¿de acuerdo? Estas no aumentan conforme a las ventas. Ajá. Y entonces, ahora sí, pues tengo toda la parte de los fondos necesarios para aumentar, lo voy a extender, para aumentar el efectivo. Tengo las utilidades después de impuestos por 12 millones, o sea, el aumento en efectivo era 3 millones, la utilidad después de impuestos son 12. Tengo mi dividendo de 2 millones y eso quiere decir, ¿no? De este lado, que el incremento en las utilidades retenidas pues va a ser de 12 millones, pero como reparto 2, solo van a ser 10 millones.
¿De acuerdo? Y entonces ya después de eso lo que tengo que hacer es simplemente ordenar los datos, mi financiamiento adicional necesario para esto que plantea la empresa de un cambio en las ventas del 33.33%, pues será acorde a los siguientes datos que ya tenemos. Tenemos los fondos necesarios para aumentar el efectivo, que no es conforme a los demás activos que sacamos anteriormente. Entonces nos dijeron que los fondos son 3 millones. Luego el aumento de fondos necesarios para incremento de activos, y ese lo sacamos aquí arribita cuando multiplicamos los 45 millones por el 33.33 y son 15 millones. Y luego también tengo el aumento de cuentas por pagar. Y el aumento de cuentas por pagar ya lo sacamos también y es de 4 millones. Y posteriormente tengo el último, ¿no? El incremento de cuentas por pagar, que es de incremento de cuentas por pagar, perdón, incremento en utilidades retenidas, ya me estoy volviendo loca. Incremento en utilidades retenidas, que ahora sí es de 10 millones. Y entonces ya esta parte es muy intuitiva. Lo único que tengo que hacer es pues sumar los activos, ¿no? Que es el efectivo más el aumento para los demás activos y restar lo que se aumentó en las cuentas por pagar. Ese sería mi total de financiamiento requerido, pero como tengo internamente generado el incremento en las utilidades retenidas, pues eso también se lo quito a mis necesidades de financiamiento y estos 4 millones sería el financiamiento adicional necesario de la empresa. Entonces, como pueden ver, pues esta es una forma muy sencilla de aplicar el modelo de financiamiento adicional necesario. Aquí ya tenemos cuánto tenemos que obtener de manera externa y esta es la parte que obtendríamos con este supuesto de financiamiento interno provocado por las mismas utilidades generadas por la empresa durante ese año.